Un saludo muy especial, hermanos, hermanas, qué gusto podernos mirar en este tiempo que el Señor nos ha dado para poder escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y también para poder interceder aquellas peticiones de oración, aquellas acciones de gracias que cada hermano, cada hermana, cada familia está levantando, está escribiendo ya en el muro de Facebook de la iglesia. Gracias al Señor por este tiempo que nos da de tener esta comunión en este tiempo que se le denomina en su presencia. Y precisamente queremos que en la presencia del Señor nuestras peticiones sean escuchadas, sean respondidas, sean resueltas en el tiempo, en la voluntad y en el proceso de Dios. Gracias por cada uno de ustedes que está ahora tras su computadora, tras su celular, tras su televisión, su dispositivo electrónico en el cual están mirando este tiempo en que nosotros podremos hablarle al Señor y que Él también nos pueda hablar por medio de su palabra. Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada hogar, bendiga a cada hermano, cada hermana que está en este momento y quienes también se irán integrando en el resto de este tiempo, que el Señor pueda bendecir esta noche y que todo sea para honrar, exaltar su nombre. Les invito a cerrar sus ojos allí donde se encuentra para poder pedir la dirección del Señor, para pedir la dirección del Espíritu Santo en cada actividad que tendremos en este tiempo. Cerremos nuestros ojos, oremos. Amado Dios, cuántas gracias te doy por que eres fiel, Señor, por tu amor, porque a pesar de todo lo que pueda estar alrededor nuestro, tú continúas brindando tu amor, tú continúas dándonos de tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo que está empezando, Señor, que en el rato que termine, que concluya, podamos decir gracias una vez más porque tú escuchaste nuestras oraciones, gracias porque tú nos hablaste, Señor, y sobre todo gracias porque tu amor continúa siendo para con nosotros desde el principio, de igual manera, no ha cambiado y no cambiará, Señor. Les dice tu palabra también que el mensaje que tu Santo Espíritu nos tiene esta noche, Señor, y que sobre todo podamos tener claro el panorama de por dónde caminar, por dónde seguir, por dónde hacer las cosas. Gracias por todo lo que se hará y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Y así como este tiempo se denomina en su presencia, es el momento en que nosotros tenemos que decirle justamente eso al Señor. Queremos vivir en tu presencia, queremos vivir constantemente cerca de ti, queremos vivir esperanzados en lo que tú puedas hacer en nosotros. Y en realidad el tiempo es muy difícil, ¿no? Como temprano que estaba viendo en las noticias lo que ha pasado aquí ayer tarde aquí en el sur de Quito, ¿no? De aquella mujer que quiso botarse de un paso peatonal porque no tenía para pagar el arriendo y fue rescatada por unos agentes metropolitanos. La situación en realidad es muy difícil, me ponía a pensar y decían, en realidad es cierto, ¿no? Que habrá muchos que hayan tomado esa decisión de quizás quitarse la vida o quizás de tomar decisiones extremas, tanto con ellos como con su familia, porque faltó el alimento, porque faltó, como decía esa señora, para pagar un arriendo, porque quizás no hubo cómo darles a los hijos un buen internet para tener clases, porque también en otro caso ni siquiera hubo para pagarles las pensiones, los cuadernos en este nuevo año que empezó. Y las situaciones son muy diversas en cada núcleo familiar. Quizás en la facilidad de un trabajo fijo, de un sueldo a fin de mes, uno puede decir, Señor, gracias por tus bendiciones. Pero en cambio, aquella persona que no tiene lo mismo, en el pensamiento humano vendrá a decir, Señor, te agradezco, sí, pero mira cómo me está faltando. Y a veces en cierto momento puede empezar a faltar esa confianza, que en realidad no es que esa persona esté pecando, sino también se deriva de las circunstancias que esté a su alrededor. Quiero tocar un tema sobre un personaje. En este caso no es un personaje, sino son tres personajes que son muy conocidos. La historia del libro de Daniel yo la escuché desde que era muy pequeño en realidad, cuando iba a escuelas vacacionales, cuando estaba en la escuela dominical, y siempre fue algo como que llamativo la actitud de estos muchachos, de Daniel y sus tres amigos.
cómo ellos, a pesar de su juventud, a pesar de ser apenas adolescentes en un país extranjero, adolescentes en un mundo que les presionaba a diario para que ellos cambien su manera de pensar, jamás lo hicieron. Y cuando empieza el libro de Daniel hablándonos de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, esa es la clave y el centro en realidad para tener dependencia total del Señor. Porque aunque el mundo a mí me está ofreciendo lo que sea y aparentemente al ojo humano sea lo mejor, si yo me mantengo firme en la creencia, en el pensamiento, en la idea que yo tengo de hijo de Dios, entonces será diferente cómo yo le veo al Señor. Porque si en mi vida yo he cedido, cedo y sobre todo le doy oportunidad a Satanás en mi corazón, en mi pensamiento, en mis actitudes, va a ser muy difícil que yo comprenda quién en realidad es Dios y cuál es su plan. Y el comprender el plan de Dios también nos lleva a entender otro nivel de lo que es Dios mismo y no es solamente un nombre bonito de 4 palabras, de 4 letras que la repito constantemente cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy en un mensaje, etcétera, sino que la palabra de Dios tiene que ser un reflejo de una condición diferente, de un pensamiento distinto, de una actitud renovada y transformada. Porque si nosotros ahora habláramos de Dios como concepto, como persona, la mayoría de personas que si nosotros saliéramos a hacer una encuesta, todos van a decir, creo en Dios, conozco a Dios, o aunque niega a Dios, va a nombrar a Dios, aunque sea para negarlo. Pero esta palabra Dios se ha vuelto un concepto bastante sin sentido y bastante lejano de la realidad. Pero lo que pasaron estos 4 muchachos, Daniel y sus 3 amigos, es el reflejo en realidad de un compromiso con Dios. Y quiero que nos vayamos al capítulo 3 del libro de Daniel, cuando tienen este episodio de el horno de fuego. Quiero tocar aquí varios puntos en realidad, cómo fue el proceso de estos muchachos, pero también cómo fue el proceso, cómo tendrá que ser el proceso de un cristiano, tal y cual fue con ellos. Se dice que este episodio del horno de fuego fue más o menos unos 20 años posterior a lo que ellos llegaron a Babilonia, es decir, ya no eran adolescentes, no eran tan muchachos, ellos ya estarían en una edad adulta, pasando los 30 años. Pero ellos desde el principio determinaron una claridad en sus ideas y en su relación con Dios. Ahora, está claro y creo que todos conocemos lo que nos habla la palabra de Dios en este capítulo 3 de Daniel sobre el episodio del horno de fuego, sobre lo que pasó con Nabucodonosor, sobre lo que pasó con los hombres que murieron cuando se abrió el horno, etcétera. Es una historia muy conocida, pero quisiera que nos adentremos un poco más, no a la historia, sino a lo que hay detrás de la historia. Experiencias y relaciones con Dios, más allá de una simple historia. Miremos, Daniel, quiero empezar por el versículo 4 del capítulo 3. Hubo un edicto en un principio del rey Nabucodonosor. ¿Cuál fue este edicto? Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6, dice así la palabra del Señor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adora, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En primera instancia hay un edicto de parte de Nabucodonosor y uno de sus mensajeros da con claridad ese edicto, ese mandato, que todos tenían que adorar a esa imagen que el rey había levantado. Y además de eso se presentó una amenaza muy grave, que quien no acate esa disposición sería echado en el horno de fuego. Una disposición bastante tajante
y creo yo que a cualquier persona nos hubiera movido el piso y nos hubiera hecho pensar de diferente manera. Porque en un mundo hostil como el que ellos vivían en el reino de los caldeos, la adoración era a cualquier dios menos a Jehová. El reconocimiento era a cualquier dios menos al Dios de los hebreos, al Dios de Daniel y de sus tres amigos. El reconocimiento era a cualquier divinidad, y el dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia, era un ídolo abominable para Dios. Eso pueden ustedes mirarlo en las profecías de Isaías, cuando él habla sobre este ídolo. Y no solamente Nabucodonosor se conformó con adorar a los ídolos, sino también él tuvo la osadía de poner una imagen suya para que la gente la adore. Y eso es lo que en un principio él hizo. Pero a partir de aquí quiero empezar a mirar. Tengo 11 puntos muy claros sobre lo que pasó con esos tres muchachos. Bueno, no muchachos, con esos tres hombres. Daniel no está en la escena. Daniel, recordemos en el capítulo 1, él con sus amigos, él es llevado a trabajar o a servir en la corte del rey. Luego en el capítulo 2, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor le pone en un alto puesto en el gobierno babilonio y lo nombra como el segundo. Se supone que Daniel en el capítulo 3 no está aquí en la escena porque estaba cumpliendo algún trabajo en otro lado del rey Nabucodonosor o del gobierno babilonio. Por eso no aparece en el capítulo 3. Pero los tres amigos de Daniel, ellos tenían clarísimo el panorama por una razón. Quiero que nos regresemos al capítulo 2, al versículo 20. Mira lo que ellos decían de Dios, ¿no? Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esta declaración que hace Daniel al final del capítulo 2, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, era la creencia que ellos tenían, Daniel con sus tres amigos. Es decir, que confiaban y creían en un Dios que es soberano, que aunque estaban frente al rey más poderoso de su tiempo y de uno de los imperios más poderosos que ha existido, ellos no tuvieron temor de rendirle la adoración al Señor ni se echaron para atrás jamás. Ellos más bien dijeron, creemos y sabemos quién es Dios. Él, aunque tú seas rey y tengas todo el poder, al final de cuentas, quien quita y quien pone reyes es Dios, nuestro Dios en quien creemos. Él tiene el control por sobre todo. Y eso es lo que ellos tenían claro. Y cuando llegamos acá al episodio de la estatua, de esta imagen de Nabucodonosor, los tres amigos de Daniel tenían muy clarísimo el panorama. Por eso ellos jamás dudaron. Empecemos a ver el primer punto. Daniel, capítulo 3, versículo 12. Cuando uno sirve al Señor, cuando uno tiene claro quién es Dios, se presenta siempre el enemigo y presenta una acusación. Daniel capítulo 3, versículo 12 dice así la palabra del Señor. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación que se presenta en primera instancia contra estos tres hombres, ¿cuál fue? Mira, rey, tú diste una disposición. Tú dijiste que nosotros tenemos que postrarnos cuando escuchemos el sonido de los instrumentos que tú ordenaste. Pero verás, rey, hay tres hombres que además de todo le insisten allí, ¿no? Ni siquiera son babilonios, son judíos traídos por ti hace algunos años atrás, y ellos se niegan a adorar a lo que tú has puesto. Estos hombres acusan a los tres amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, como dicen ellos en sus nombres babilonios, los acusan de no cumplir el mandato de Nabucodonosor, es decir, de no acatarse a la disposición del mundo, de no escuchar la voz del mundo.
Así pasa también con el pueblo de Dios. Uno puede decir, Señor, pero estoy bien, ¿y por qué me están diciendo esto? ¿Por qué viene esta parte de acá, de allá? ¿Por qué sucede esto? Porque a Satanás obviamente no le va a gustar jamás de que un hijo de Dios esté bien con el Señor. Y buscará alguna u otra forma para hacer que esa persona deje de estar en comunión con el Señor. Me imagino que Satanás pensaría y diría, ¿no? Ya con esta acusación, estos tres hombres, suficiente. Se han de echar para atrás porque imagínense, se van a enfrentar con el gran rey babilonio Nabucodonosor. ¿Qué pasa después? Estamos en el versículo 12, vámonos al 14. Además de la acusación, se presenta una presión de parte de los babilonios hacia los tres hombres. Dice así, capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Imaginémonos esa escena, ¿no? Quiero irme a la parte histórica. Nabucodonosor no era cualquier individuo por ahí nomás. Era un rey importantísimo, el dueño del mundo en ese tiempo. Por casi 70 años el imperio babilónico dominó el mundo entero, conquistó todo lo que quiso y tuvo a sus pies a todas las naciones. Nabucodonosor fue el que estuvo al frente de todo esto. Cuando Nabucodonosor falleció, el imperio babilonio decayó. Es decir, él era o ha sido de los reyes más importantes que ha habido en la humanidad. Y cuando los tres hombres reciben la acusación de parte de los sirvientes de Nabucodonosor, él mismo en persona habla con ellos y les dice, a ver, ¿qué está pasando con ustedes? ¿No saben quién soy yo? ¿No saben qué les puedo hacer si es que no acatan el edicto que yo les he dictaminado? Ejerce presión sobre estos hombres. No solamente fue una acusación, sino también una presión, porque así sucede con Satanás, ¿no? Si en primera instancia Satanás no logra sus objetivos con el pueblo de Dios, él empieza a presionar de una u otra manera. Es que tu trabajo es importante, va a decir el diablo. Entonces voy a hacer que tu trabajo empiecen a tener misas y de pronto, si es que tú no estás, te van a botar del trabajo y la presión empieza a caernos. Es que tú tienes que hacer esto. En tu estudio, si es que tú no le das algún regalo a tu profesor, no vas a pasar la materia. Y uno cede a esa presión a veces, ¿no? Y uno dice, sí, pues es que para pasar el año, para que me ayuden en la materia esta, tengo que darle un regalo a mi profesor. Y esa presión que Satanás ejerce sobre nosotros a veces es una presión que para él es favorable porque nosotros hemos caído. Y esa presión ejerció con esos tres muchachos, con esos tres hombres y les dijo, miren, yo soy el rey, dice en el versículo 14. No saben, dice Nabucodonosor, que vosotros si no honráis a mi Dios, ¿puedo yo hacer algo malo contra ustedes? Ahora, además de la presión, Nabucodonosor les impone un reto. Versículo 15. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren el reto que les pone Nabucodonosor. Les pregunta, una pregunta bastante osada de este hombre. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Claro, pues, Nabucodonosor se sentía en lo más alto de todo porque él tenía el dominio humano, pero descartó el dominio total, como vimos un rato del versículo del capítulo 2, que Dios es quien pone y quita reyes, que Dios es el que tiene la autoridad sobre todo sin excepción. La soberanía de Dios implica en que Él es el único que puede tomar decisiones sobre todo y absolutamente nadie puede decirle, Dios, ¿por qué haces esto? Porque Él es Dios. Entonces Nabucodonosor les reta y les dice, miren, a ver, no saben con quién están hablando. ¿Ustedes creen que hay algún Dios que les pueda librar de mis manos? ¿Ustedes creen que haya alguien que les pueda evitar el dolor que les voy a causar por no escuchar lo que yo les estoy diciendo? Entonces estamos viendo que hubo una acusación. Después de la acusación vino una presión a los hombres.
pero también vino un reto, pero un reto para ver en dónde están ellos parados. Porque démonos cuenta, ¿no? El mismo rey está frente a ellos y les reta, les dice, a ver qué mismo, ¿van a adorarme o no me van a adorar, en otras palabras? Y creo yo que cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Nabucodonosor, tranquilo, cálmate un poquito. Ya, bueno, adoro un ratito a tu imagen, déjame, solo una vez la adoro. Porque el miedo quizás nos hubiera llenado y nos hubiera cubierto el temor en nuestra vida y hubiéramos dicho, ya nada, Dios, me disculpas, esto es mi vida o nada. Y creo que cualquiera hubiera cedido, pero ellos, esos tres hombres, se mantuvieron firmes. ¿Qué respondieron ellos? Miremos en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, estamos en Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Exacto. Ellos tenían seguridad. A pesar de la presión, a pesar de la acusación, a pesar de ese reto de Nabucodonosor, ellos tenían seguridad. Estaban muy seguros de lo que creían, estaban muy seguros de quiénes eran ellos y a quiénes servían. Por eso, no dudaron en lo absoluto en decir, oye, Nabucodonosor, estás perdiendo el tiempo, en otras palabras. ¿Por qué nos preguntas algo que la respuesta es obvia? No tienes por qué hacernos esa pregunta. Estamos seguros en quién creemos. Esa tiene que ser siempre nuestra respuesta cuando el enemigo, cuando Satanás nos está acusando. Recordemos como cuando el Señor decía, ¿no? Que Satanás es el acusador, decía él, y que de día y de noche está en la presencia de Dios acusándonos. Y quiero que diferenciemos de esto, ¿no? Porque Satanás no es que nos acusa solamente cuando pecamos, o sea, no es que a veces pensamos, uy, como es tan pecador, le pasó esto, no va por ese lado, porque hay un ejemplo clarísimo en la Biblia que fue de Job. Él dice que él era un varón perfecto, temeroso de Dios, y aún así Satanás fue la presencia del Señor. Entonces Satanás tiene esa función, pero si nosotros tenemos clarísimo el plan de Dios en nuestra vida, Satanás puede decir lo que quiera, pero nosotros nos mantendremos firmes porque si tenemos esa seguridad en Dios, es suficiente para responderle a Él. No hace falta recitarle versículos, no hace falta decirles que yo soy de tal iglesia, es que yo estoy en tal ministerio, es que yo sirvo de esta manera, es que yo desde pequeño voy a la iglesia. No hace falta decir nada, porque si nosotros vemos acá, ¿cuál fue la respuesta de los tres hombres? Nabucodonosor les dijo, a ver, ¿a quién adoran? ¿A su Dios o a la imagen? Y ellos no es que empezaron, no, es que Nabucodonosor, como la ley dice, eso al Señor tu Dios le adorarás. Nunca le citaron ningún texto bíblico. Simplemente tuvieron la firmeza de decirle, Nabucodonosor, sabemos quién es Dios y punto final. No hace falta que nos hagas una pregunta de esa manera. Es como decir que nos estás ofendiendo por preguntarnos eso. Entonces los tres hombres tenían seguridad, pero ¿qué más había aquí? Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Si tenían seguridad, tenían confianza. Pero esta en primera instancia es una confianza personal, porque dice el texto del versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Una confianza plena que emanaba de ellos a lo que era Dios o lo que es Dios. Yo hubiera querido tener ahí, o quizás que hubiera sido bueno que en ese tiempo hayan cámaras o noticieros o cosas parecidas, ¿no? Para mirar la cara de Nabucodonosor. ¿Cómo él se quedaría al escuchar esta respuesta? Se debe haber quedado con la boca abierta literalmente y sin respuesta, porque ha de haber dicho, yo que a todo el mundo sometí, que todo rey se me humilló, todo territorio conquisté y vienen tres muchachos judíos y me responden de esa forma. Me imagino Nabucodonosor pensaría en su mente y diría, ¿qué está pasando? Tenían una confianza personal en Dios, pero también tenían confianza en la soberanía de Dios. Veamos el siguiente versículo, el 18. Y si no responden, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que es levantada.
este versículo es maravilloso. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mirar la soberanía de Dios, tenemos que mirar esa respuesta de estos tres hombres. Porque en el anterior le dijeron, Dios nos librará, dicen. Y claro, cualquiera puede decir, no, en el momento bueno, Dios es lindo. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, dice, y aunque no nos libre, en otras palabras, ¿no? Porque se dicen, y si no. Y aunque nosotros muramos en el horno de fuego y nos quemes y nos achicharres en el horno de fuego, aún así seguiremos confiando en Dios. Eso es confiar en que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque aunque me pase lo que me pase, aunque el mundo se me esté derrumbando al lado mío, yo sé quién es Dios, o tendría que saber quién es Dios, y debería estar clarísimo en que el plan de Dios tiene que cumplirse cabalmente en mi vida. Y como les decía hace un rato, a Dios no le podemos decir por qué Dios esto, por qué Dios aquello. Al final de cuentas, Él sabrá por qué hacen las cosas. Y estos tres hombres sabían que aunque en un caso hipotético terminarían en el horno de fuego, dice el versículo 19, el versículo 18, no serviremos de tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué claro, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos está faltando algo? Cuando algo no nos ha salido como pensábamos, cuando está escaseando el alimento en la casa, cuando ha fallado lo que nosotros estábamos emprendiendo, cuando se fue abajo el negocio. ¿Cómo respondemos nosotros? Ah, pero te das cuenta, Dios. Y empezamos a acusarle y a quejarnos de Dios cuando no nos damos cuenta de que el plan de Dios siempre será perfecto y soberano. Hoy no lo entenderemos, está clarísimo eso. Pero si nos sometemos a esa autoridad de Dios, en el proceso comprenderemos por qué pasó eso. Y en mi caso, yo no soy mago, ni adivino, ni mucho menos para decirles por qué pasan las cosas. No tengo esa respuesta. Pero Dios sí la tiene. Y si nosotros acudimos a su presencia, estaremos seguros, sabiendo y confiando que Él no descuida a sus hijos. Y pase lo que pase, Él sigue siendo fiel. Y pase lo que pase, Él continúa siendo Dios. Esa es la respuesta de estos hombres. Una seguridad absoluta en esa provisión, en esa providencia, en esa autoridad de Dios. Completamente así. Porque como les decía en el versículo anterior, en el 17, ellos tranquilamente dijeron, sí, Dios, confiamos en ti. Pero después dijeron, aunque muramos, aunque nos quemen en el horno, igual seguiremos confiando en ti. Esa en realidad es la actitud, o tendría que ser la actitud de un verdadero hijo de Dios. Una actitud de confianza incondicional, una actitud de seguridad en el plan de Dios. ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué decaemos? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué nos apagamos espiritualmente? Es por eso. Porque pensamos que el plan era mío, porque pensamos que el sueño que yo tenía era el mejor, porque pensamos de que la intención que yo iba a hacer o realizar era mía y era una gran idea. Al final de cuentas, las ideas humanas son ideas humanas y se truncarán. En cambio, el plan de Dios es perfecto y no tiene errores. Eso es lo que entendieron estos tres hombres acá. Por eso respondieron de esa forma. Porque si ellos no hubieran entendido el plan soberano de Dios, hubiera sido muy diferente la historia, ¿no? Y cuando llegó el ayudante de Nabucodonosor a decirles, ¿por qué no adoran? Ellos hubieran dicho, chúticas, que verás. Íbamos allá al templo en Jerusalén hace unos años atrás y nos decían que solo hay que adorar a Dios, pero ya no estamos en Israel. Ya, pues adorémosle nomás una vez para no le pasar nada, ¿no? Y cuando llegó Nabucodonosor a presionar, les dijeron, sí, rey, vamos a ir porque no nos queda de otra, pues tú eres el rey. Claro, esa hubiera sido la respuesta necia si es que ellos no confiaban en esa provisión de Dios, pero en cambio ellos, como estaban dependientes 100% de Dios, tuvieron esa osadía de pararse frente al mismo emperador mundial y decirle, nada de nada, acá tenemos un Dios que es soberano y pase lo que nos pase, seguiremos confiando en Él. Entonces la confianza de ellos fue una confianza personal, pero también fue una confianza incondicional en la providencia de Dios. Continuemos viendo el versículo 19. ¿Qué pasa cuando uno está firme ante el Señor? Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego.
y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Uno esperaría algo acá, ¿no? Como ellos respondieron de esa forma en los versículos precedentes, uno esperaría que el siguiente versículo dijera, y Dios bendijo a Sadrach, Mesach y Abednego y les libró y fueron a otro lugar y adoraron al Señor. No, pues es que así no pasa. Resulta que cuando uno quiere siempre agradar a Dios, es cuando Satanás busca más opciones y más alternativas para enfriarnos, apagarnos, alejarnos del camino del Señor. Y apenas ellos respondieron, vino la respuesta de Nabucodonosor y les dijo, a ver, aquí se fregaron ustedes, no saben con quién se están metiendo. Oye, bebos, el del horno, caliéntame 7 veces más, que a estos les voy a hacer un sándwich judío. Les voy a dejar que ni siquiera les recuerden ni las cenizas de ellos. Imaginémonos calentar un horno 7 veces más. Si un horno, digamos, de cocina que máximo llega, no sé, 300 grados, algo así. Imaginémonos que un horno de cocina esté a 2000 grados. Una barbaridad, ¿no? El pollo al horno se hará en medio segundo, pero será chamuscado. Entonces, la orden del rey fue esta, muy apremiante. Una amenaza tan grande como para decirles, aquí les quiero ver en realidad dónde están parados. Ya me dicen que su Dios no sé cómo, que su Dios no sé cuánto, que les va a librar. A ver, aquí les quiero, con cosas prácticas. Les pongo el horno 7 veces más caliente. ¿Qué me responden ustedes? Entonces viene ese ataque de Nabucodonosor a ellos. Además de que de ellos respondieron firmes, Nabucodonosor no se quedó quieto. Pero ¿qué más viene más adelante? Versículos 21 al 23, ¿qué nos dicen? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Luego del ataque de Nabucodonosor, vino la prueba, en los versículos 21 al 23. Una prueba en realidad muy dura. Si nosotros decimos que hemos pasado pruebas, la Biblia nos da ejemplos de muchas pruebas. Y vemos a 3 hombres que defendieron el nombre de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Un ataque del rey y les amenazó. Imaginémonos solamente, trasladémonos a esa escena, ¿no? Porque a veces el relato bíblico siempre es bastante rápido. Es como que están allí ellos y de pronto Nabucodonosor les dice y encienden el horno 7 veces más y las llamas empiezan a salirse por todo lado, empieza la llamarada a crecer. Y pongámonos en los pies de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo ellos sentirían esos segundos, no? Quizás pasaría por su mente hacer rapidito decir, chute, si decimos que nos echamos para atrás, puede ser, pero se mantuvieron firmes. Y ellos miraban cómo iba subiendo la temperatura del horno, iban subiendo y además miraron que cuando abrieron la puerta del horno para ingresarles a ellos allá, aquellas personas que hicieron eso terminaron fulminadas, muertas de ese rato, quemados, con quemaduras gravísimas que murieron en ese rato. ¿Qué pasaría por la mente de esos 3 hombres? ¿Qué pensarían, no? ¿Qué dirían? ¿Se acordarían lo que ellos nos respondieron hace un rato? No. Aunque no nos libre el Señor, igual seguiremos confiando en Él. Porque el plan soberano de Dios tiene algo siempre atrás de todo. Y vino la prueba, una prueba en realidad muy dura. ¿Qué más viene después de la prueba? Versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¿Cuál fue la promesa que nos ha hecho el Señor a nosotros? Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Aunque estemos pasando la prueba y por más dura que sea la prueba, la presencia de Dios será constante en nuestras vidas. Jamás el Señor nos dejará, nos abandonará
y nos dejará solos en el rato de la prueba. Él está allí constantemente. Pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Les echaron en el horno de fuego y un segundo después Nabucodonosor se asombró porque notó dos cosas importantes allí. Primero, que caminaban sueltos. ¿Por qué dice esto? Porque recordemos en el texto anterior decía que les habían atado los pies, les habían atado todo. Y de pronto en un ratito estaban sueltos caminando como que estuvieran paseándose en un paraíso. Pero algo más notó Nabucodonosor y dijo, hay un cuarto personaje, no echamos a tres nomás al horno. Pero a ver, algo me llama la atención del cuarto personaje, dijo Nabucodonosor. Este es como un aspecto de dioses. A ver, ¿qué está pasando? Es la promesa de Dios para su pueblo, que en el momento de la prueba el Señor estará allí constantemente y serás fiel y siempre se irá siendo fiel. Él no dejará a sus hijos. A veces podemos pensar, no, el Señor en este momento, ¿de dónde estará Dios? Yo oro y no me escucha, no me responde, no escucho nada, no me dice nada. ¿Qué pasó con estos tres hombres? Hablaron correctamente de Dios, fueron firmes, fueron fieles, defendieron el nombre de Dios, pero vino la prueba. Porque en realidad, hablar palabras bonitas de Dios, todos lo podemos hacer. Decir Jesús te amo, creo que es muy fácil. Decir Dios, tú eres el Señor, creo que es fácil. Porque la boca tiene esa facilidad, ¿no? De hablar y hablar y hablar y hablar. La diferencia está en el momento difícil. Cuando hay prueba o cuando hay alguna circunstancia similar. Ahí nos quiere ver en realidad el Señor de qué estamos hechos. Y ahí el Señor quiere ver esa respuesta. Pero en el proceso de la prueba, Dios siempre está allí. Y como le decía el apóstol Pablo en Corintios, el Señor jamás nos dejará pasar más de lo que podamos soportar, sino también dice que Él nos dará respuestas. Él nos dará respuestas. Miremos para ir concluyendo esta parte, versículos 26 al 29. Luego de la prueba, de la presencia de Dios, ¿qué más viene? Versículos 26 al 29. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cuál es la consecuencia cuando somos fieles a Dios y pasamos la prueba? Que nuestro testimonio determina el reconocimiento de Dios ante los demás. Reconocen que no solamente esta es una persona diferente, sino que en realidad Dios mora en esa persona. Y eso fue lo que pasó acá. Nabucodonosor reconoció y dijo, no hay más Dios que el Dios de ellos, porque a ellos no les importó, dijo, que hagan lo que hagan, que les quemen, etcétera, sino que ellos serán fieles al Señor. Pero ¿qué más viene después de esto? Versículo final, el versículo 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Al final de todo está la bendición de Dios. No pensemos que el proceso es al revés. A veces pensamos que la bendición es primero y luego mi comportamiento delante de Dios. Estamos viendo que es al revés. El Señor quiere mostrarnos cosas diferentes, pero tenemos que ser fieles en lo bueno y en lo malo, en la prueba, en la bendición. Al final de cuentas, el Señor seguirá constante, seguirá siendo fiel y seguirá siendo Dios. Que este texto, esta reflexión de Daniel nos lleve a comprender ese propósito de Dios en nuestras vidas, que entendamos ese plan que Él quiere para nosotros y sobre todo que nosotros nos fortifiquemos en su presencia, en su palabra y en las oraciones. Eso es lo que el Señor quiere. Les invito a tener ahora un tiempo de alabanza para después de empezar a orar por las peticiones que están subiendo ustedes en el Facebook de la iglesia. Vamos con una alabanza y retornamos para las oraciones. Dios les bendiga.